Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el tema neoliberalismo y globalización en México. ¿Qué relación tiene cada uno de ellos? Muy bien. Decimos que en las últimas 2 décadas del siglo XX fueron testigos en México y en el mundo de grandes transformaciones. Y en esos 20 años, de 1980 al año 2000, cambió sin duda el rostro del mundo. En México, los años 80 fueron conocidos como la década de la crisis. Sin embargo, hay que decir que fue la década en que empezaron las transiciones y las recompensaciones de la vida económica y política de México, dentro del nuevo contexto económico de la globalización. De 1982 al 2000, gobernaron al país los últimos 3 presidentes priistas del siglo XX: Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Al término del gobierno de este último, la presidencia fue ocupada por primera vez en la historia post-revolucionaria por un candidato de la oposición, Vicente Fox Quesada, del partido Acción Nacional. Así México empezó de nuevo milenio inmerso en el camino de una transición democrática que llevaba décadas gestándose en el país. El viejo modelo económico surgió tras la Segunda Guerra Mundial, construido en un entorno a un mercado interno protegido por los estados benefactores y populistas. Dejó de ser viable a fines de los años 70, cuando el espejismo de la prosperidad económica desapareció con la baja de los precios mundiales del petróleo y el aumento de la deuda externa contraída por la bonanza petrolera. Comencemos por el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Asumió dicho cargo tras un proceso electoral dudoso, plagado de irregularidades y eventos típicos del tradicional fraude electoral. Así, Carlos Salinas de Gortari, el 1 de diciembre de 1988, defendía lo que sería su proyecto de políticas económicas. A principios de 1989, México ingresa al modelo económico neoliberal y al libre mercado que se lograría a través de la globalización. La aplicación del modelo económico neoliberalizador comenzó en México con la llegada de los tecnócratas al poder. Se inició en el gobierno de Miguel de la Madrid y se profundizó en el de Carlos Salinas de Gortari. Así pues, se dieron las reformas del Estado, que en resumen vamos a ponerlas en 3 fases. Justamente es abatir la inflación y sobre el endeudamiento, considerar el papel de las empresas e individuos basados en el desarrollo individual, en la inmersa privada, y por último en el aspecto social, el logro de una mejor calidad de vida y el liberalismo social. La aplicación del modelo económico neoliberal globalizador comenzó en México con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. La reprivatización de la economía, es decir, la venta de las empresas estatales, incluyendo la recién nacionalizada banca. Además, también se da la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, llamada la TLC. También se da la modernización educativa con los criterios de excelencia y competitividad y eficiencia. En 1990, reprivatiza la banca, Teléfonos de México, Fertimex, Altos Hornos, Aeroméxico, Mexicana de Aviación, así como numerosas compañías mineras, constructoras e ingenieros azucareros, ensamblajes, carros de ferrocarril y petroquímica secundaria. A cambio de ello, los recursos obtenidos se prometían destinar a un programa que permitía elevar el nivel
de los grupos sociales menos favorecidos, llamada PRONASOL, que es un programa nacional de solidaridad. Así, México ingresa a la Organización Mundial del Comercio de la OMC. Por tanto, justamente el neoliberalismo global toma estas posturas, que es justamente no al proteccionismo, no a la planificación nacional, no al mercado interno, no a la regulación de la inversión extranjera, no al sindicalismo o asociaciones obreras. Aquí justamente en la parte neoliberal global se da dos partes: los países desarrollados, que tienen características, por mencionar algunas: aumento de exportaciones, superación comercial, desarrollo tecnológico, crecimiento financiero. Por otro lado, los países en vías de desarrollo, que por mencionar algunas serían su aumento de importaciones, déficit comercial, dependencia tecnológica e inestabilidad financiera. Además, en 1993 se da riesgo del desequilibrio comercial y justamente se devalúa el peso. También tenemos justamente ahí una desigualdad social mucho más marcada. Eso quiere decir que la riqueza nacional se concreta en un solo 10 o 20% de la población, y al mismo tiempo se genera la violencia. Justamente ello es el uso de armas sin control o regulación, y así dando el terrorismo o justamente fanatismo. Así pues, las crisis del modelo neoliberal en América Latina nos han dejado varias lecciones. Los mercados financieros no son eficientes, el modelo tiende al estancamiento y genera pocos empleos. La deuda pública no crece por el exceso de gastos, sino por las necesidades de estabilizar la base monetaria ante los flujos del capital especulativo y los rescates bancarios. El equilibrio fiscal no es sano cuando la economía está estancada o en recesión, y los gobiernos que renuncian a una reforma fiscal terminan entregando sus bienes a grandes corporaciones. La construcción de alternativas requiere romper con el pensamiento dominante. Actuar políticamente no es sano cuando la economía está estancada o en recesión, y los gobiernos que renuncian a una reforma fiscal terminan entregando sus bienes a las grandes corporaciones. La construcción de alternativas requiere romper con el pensamiento dominante, actuar políticamente con cautela y construir espacios de soberanía para perfilar otras opciones de políticas económicas. Así pues, llegamos justamente al año 2020, donde encontré justamente lo que se le llama el fin de la era de la globalización, y esto pues es justamente causado por el virus. Dice: el rescate masivo de empresas, la estabilización de la economía para hacer frente a los gastos y pérdidas causados por el coronavirus, y el cierre de los mercados y de fronteras en la mayor parte de países anticipan el fin de la forma de globalización presentada por el dogma neoliberal, que dejó a los individuos y sociedades enteras incapaces de controlar gran parte de sus propios destinos. Lo menciona, lo describe Joseph Stiglitz, que es el premio Nobel a la economía. Con ello terminamos justamente este tema. Espero me haya explicado. Muchas gracias y hasta luego.